Gracias damos a nuestro Dios por estar nuevamente juntos aprendiendo de Él a través de nuestra escuela dominical por YouTube. Nosotros somos la Asamblea de Dios de Villa Alemana y estamos transmitiendo desde Chile. Te damos la cordial bienvenida y estamos muy agradecidos que hoy nos puedas acompañar en esta lección número 43 que se llama Victoria sobre los cananeos y la serpiente de bronce. Como decía, es una tremenda bendición que puedas acompañarnos y te pedimos que vayas a buscar tu Biblia, tu cuaderno de apuntes y tomemos nota de lo que Dios quiera hablar hoy a nuestras vidas. También damos la bienvenida a quienes nos están acompañando por primera vez. Siéntanse muy acogidos y esperamos que puedas tener un poco más claro a través de este estudio acerca de Dios y de lo que hizo Dios en su palabra en el Antiguo Testamento. Bienvenido seas y nos vamos de lleno ahora a estudiar la palabra de nuestro Dios. Qué bendición tenemos en este día. La lección se basa en el capítulo de Números 21. Vamos a leer los primeros 9 versículos en donde vamos a detenernos un poco para profundizar en la enseñanza de hoy. Yo te voy a pedir que tú lo busques. La versión que voy a leer es la Nueva Traducción Viviente. Quizás tú tengas la revisión 60 y esto te puede aclarar un poco más. Y leemos. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hemos estado durante este tiempo, desde marzo hasta ahora, viajando con el pueblo de Israel por el desierto, desde su salida de Egipto, y ahora nos encontramos en tu pantalla, en el lado derecho, allí en el monte de Or, allí en el sector de Edom. Antes que el pueblo empezara a dar un rodeo para pasar Edom, Arad, el rey cananeo, los atacó y tomó a algunos prisioneros. Y eso lo veíamos en los versículos del 1 al 9.
Los hijos de Israel estaban agotados por la larga marcha rodeando la tierra de Edom. Habían descontentos, por lo cual se quejaban y murmuraban de lo que Dios había hecho por ellos y desconfiando de lo que Él haría. ¿Con qué se le agradará? ¿Quién no estaría contento con el maná? Recordemos que el maná fue dado en medio del desierto como sustento diario, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, que era un regalo de Dios. Que el desprecio de algunos por la palabra de Dios no nos haga valorarla menos. La palabra de Dios es nuestro pan de vida, nuestro pan diario. Es el pan esencial que nos nutre espiritualmente y nos alimenta para la vida eterna. Nos enseña los mandatos de Dios, las ordenanzas de nuestro Dios. Si alguien te dice que es un libro sin sentido, pues no es así. Si te dicen de que Dios no existe, no es así. Porque yo te puedo decir con certeza, mi Dios es real. Dios envió serpientes ardientes que mordieron mortalmente a muchos. Es de temer que no hubieran reconocido el pecado, si no hubiesen sentido, el ardor de la mordida, pero transgirieron bajo la vara. Dios hizo una provisión maravillosa para su alivio una vez más. Pese a que el pueblo de Israel hablaba, murmuraba y se iba en contra de Dios, Dios les mostraba su amor una vez más. Los mismos judíos dicen que no era ver la serpiente de bronce lo que curaba, sino que al mirarla, miraban a Dios como el Señor que los sanaba. Había mucho del Evangelio en esto. Y esto nosotros lo vamos a ver enseguida. En el Salmo 78 leemos lo siguiente, y yo te invito a que tú allí en casa puedas buscar el Salmo 78 y podamos juntos leerlo en este momento y poder darnos cuenta de lo que nosotros vamos a señalar en esta mañana, en este estudio de la palabra del Señor. Hay algunos versículos que vamos a tomar, pero yo te pido que tú los leas en casa y te des cuenta de lo maravilloso y grandioso que hizo Dios y que fue escrito en estos 72 versículos. Sus espíritus no eran fieles a Dios del pueblo de Israel. Siempre se estaban quejando, siempre estaban murmurando de lo que no tenían, de lo que les faltaba, en vez de agradecer a Dios por lo que tenían. Ahora, la pregunta que el Señor nos hace a nosotros en este tiempo, ¿no nos pasa lo mismo? Que no estamos agradados de lo que Dios nos da, aunque sea sencillo. El pueblo de Israel no quisieron obedecer la ley de Dios. Qué triste y qué terrible que ellos no quisieron obedecer lo que Dios les había mandado. Y hoy en día nosotros vemos que también hay gente que no quiere obedecer la palabra de Dios, ni tampoco las leyes. Y es más, dicen de que la Biblia no tiene sentido, que no sirve, que Dios no existe. Pero nuevamente yo te digo, mi Dios es real. El pueblo de Israel olvidaba los milagros que Dios les hacía. Y es triste, porque los milagros que Dios hizo fueron tremendos. Primero, los sacó de la esclavitud. Segundo, ellos vieron, ¿verdad?, cómo Dios humillaba a los dioses de los egipcios con las diferentes plagas. Luego vieron cómo el Mar Rojo se abría en frente de ellos.
Y así olvidaban a cada instante cómo Dios los sustentaba día a día con el maná, las codornices. El pueblo de Israel olvidaba, ¿verdad? Cuán maravilloso y cuán grande y todopoderoso es nuestro Dios. Nuestras quejas a menudo tienen sus raíces en alguna de estas acciones. No ser fieles a Dios, no obedecer la palabra de Dios y olvidar los milagros de Dios. Sí podemos erradicar la fuente de nuestra queja. No se anidará ni crecerá en nuestras vidas. Dios utilizó serpientes venenosas para castigar al pueblo por su incredulidad. El desierto de Sinaí cuenta con una gran variedad de serpientes. Algunas se esconden bajo la arena y atacan sin previo aviso. Los israelitas y los egipcios las temían mucho. La mordida de una serpiente venenosa significaba, por lo general, una muerte lenta con un sufrimiento intenso. Y Dios envió estas serpientes para castigar la murmuración del pueblo de Israel, pero sobre todo para mostrarle el amor de Dios nuevamente a sus vidas. Allí vemos la imagen de Moisés cuando, obedeciendo lo que Dios le dijo, que colgara en un asta una serpiente de bronce y que todo aquel que fuese mordido por la serpiente tenía que mirarla e iba a ser sano. Cuando colgaron en el asta la serpiente, los israelitas no conocían el significado total que Jesucristo le daría a este hecho. Y yo te pido que vamos y busquemos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en los versículos 14 y 15. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Jesús explicó que así como los israelitas habían sanado al mirar la serpiente del asta, los creyentes podían ser salvos de la enfermedad del pecado. Al mirar a Jesús en la cruz. No era la serpiente lo que curaba a aquella gente, sino la fe en que Dios podía curarlos. Qué hermosa enseñanza nos entrega esto. La serpiente, si mordía a uno de los israelitas, había muerte. Lo mismo al pecado. Cuando tú accedes al pecado, tú mueres espiritualmente. Quienes eran mordidos por la serpiente, y lo leíamos, ¿verdad? Tenían poco dolor inicial, pero después el sufrimiento era intenso. Lo mismo, cuando nosotros accedemos al pecado, a lo que no agrada a Dios, el dolor inicial es poco, pero después el sufrimiento es intenso. Los israelitas morían físicamente por el veneno y nosotros morimos espiritualmente por el veneno del pecado. Mirar la serpiente le salvaba la vida,
Y si tú miras a Cristo, te salvas de la muerte eterna. Nuevamente, Dios nos dice en esta mañana, mira a Cristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario. Pecado es todo aquello que desagrada a Dios. Pecado es todo aquello que va contrario a lo ordenado por Dios. Cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, fue por ti, por amor a ti, para que tú tuvieses vida eterna. Porque yo te puedo decir que después de la muerte sí hay vida. Y tú decides dónde ir, al cielo o al infierno. Y si tú miras a Cristo en la cruz y lo aceptas en tu corazón y los haces Señor y Salvador de tu alma, tú estarás viviendo eternamente. Y te invitamos a que tanto al comenzar nuestra clase y al finalizar, aparecen los números de nuestros pastores y de hermanos que pueden ayudarte en este tiempo, para que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Te vuelvo a decir, los israelitas tenían que mirar esta serpiente para ser sanos y para salvar su vida de la mordedura de la serpiente. Tú mira a Cristo en la cruz del Calvario y tú serás sano espiritualmente, sano físicamente si tienes una enfermedad. Hemos visto en este tiempo cómo Dios ha sanado a través de la oración nuestra y de quienes han mirado a Cristo del COVID. Y damos gracias a Dios por ello. El pueblo de Israel, como te decía, no comprendía en plenitud lo que significaba el hecho de mirar la serpiente. No era porque la serpiente los iba a salvar, sino que era un tipo, ¿verdad?, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mira a Cristo y te invito a mirar a Cristo. Luego vemos en Números 21, del 10 al 35. Aquí tenemos las jornadas de los hijos de Israel hasta que llegan a los llanos de Moab. Y ahí vemos, a tu lado izquierdo en la pantalla aparece Edom, abajito y arribita, Moab, donde cruzaron el río Jordán hacia Canaán. Al final de su peregrinaje estaba cerca. Bueno sería que nosotros fuéramos así. Mientras más cerca del cielo lleguemos, seamos muchos más activos y abundantes en la obra del Señor. Aquí en este pasaje se habla del éxito maravilloso que Dios concedió a su pueblo y entre otras sus acciones en el río Arnón. En cada etapa de nuestra vida, no en cada paso, debemos advertir lo que Dios nos ha traído, lo que Él hizo en tal momento y en tal lugar. Deben ser recordados claramente. Dios bendijo a su gente, Dios bendijo a su pueblo con provisión de agua. Cuando lleguemos al cielo, gloria a Dios, iremos a la fuente de la vida, la fuente de las aguas vivas que se llama Cristo. Y recibiremos con gran gozo la corona de vida que va a ser puesta sobre nuestra cabeza. Como la serpiente de bronce era una figura de Cristo que es levantado para nuestra sanidad, así también la figura del Espíritu Santo derramado para nuestro consuelo y desde el cual corren ríos de agua viva por nuestro interior. Seón salió con sus fuerzas contra Israel fuera de sus fronteras, sin provocación alguna, y así se precipitó a su propia ruina.
Los enemigos de la iglesia de Dios a menudo perecen por los consejos tomados que han considerado muy sabios. Og, el rey de Basán, en lugar de considerar la advertencia que era el destino de sus vecinos para hacer la paz con Israel, va y le hace la guerra, lo que provoca de igual manera su destrucción. Los malos hacen que todo lo que pueden para asegurarse ellos y sus pertenencias contra los juicios de Dios, pero todo es en vano cuando llega el día en que deben caer. Dios dio éxito a Israel mientras Moisés estuvo con ellos para que pudiera ver el comienzo de la obra gloriosa, aunque no iba a vivir para verla consumada. En comparación, era solo el día de las cosas pequeñas, pero era las arras de grandes cosas. Debemos prepararnos para conflictos y enemigos nuevos. No debemos hacer la paz ni establecer tregua con la potestad de las tinieblas, ni siquiera tratar con ellos. Tampoco debemos esperar pausa en nuestra contienda, pero confiando en Dios y obedeciendo sus mandamientos, seremos más que vencedores de todo enemigo. Qué hermoso este pasaje que nos enseña lo maravilloso que es Dios dando la victoria al pueblo de Israel. Dios le garantizó a Moisés que su enemigo sería derrotado. Y nosotros sabemos, y Dios nos lo garantiza, de que nuestro enemigo va a ser derrotado y nosotros tendremos la victoria. Qué hermoso es saber que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios, Dios hace milagros. Queridos hermanos, queridas hermanas, jóvenes, personas que nos están viendo por primera vez, yo te puedo decir que confiando en Dios y obedeciendo sus mandamientos, seremos vencedores. Confiando en Dios y obedeciendo sus mandamientos, seremos vencedores. Confía en Dios. Dios sí existe. Dios sí es real. Aquí el hombre, ¿verdad? En el mundo no llegó por el Big Bang o la teoría de la evolución. No, Dios te hizo. Dios hizo al hombre. Y nos entregó a nosotros sus mandamientos para obedecerle. Porque Dios es santo. A Dios no le gusta el pecado. A Dios no le gusta que nosotros hagamos cosas que a Él le desagradan. Y si nosotros confiamos en Dios y obedecemos sus mandamientos que están en la palabra de Dios, seremos vencedores. ¿Por qué? Porque nuestra mente, ¿verdad? Estarán en los mandamientos de Dios y venceremos. Jesús en la tentación en el desierto venció al enemigo, venció la tentación con la palabra de Dios. Le dijo palabra de Dios, le dijo palabras que fueron dadas a hombres en el Antiguo Testamento y el enemigo tuvo que huir de él. Te vuelvo a invitar a que si tú estás en este día con alguna enfermedad, mira a Cristo, mira el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y confía en Él y dile, Señor, sáname. Señor, haz tu voluntad en mi vida y sáname. Y vas a recibir la sanidad, tanto física como espiritual.
Si tú estás llenando tu vida con droga, con alcohol, con mentiras, y todavía tú sigues con tu corazón vacío, tu vida vacía, que no tiene sentido. Yo te puedo decir, Dios te ama. Dios te ama con amor eterno. Y con ese tremendo amor, Él envió a Jesucristo para que llenara tu vacío. Yo te puedo contar y puedo dar testimonio. Yo pasé un tiempo de depresión severa con crisis de pánico aguda. Y Dios me sacó de allí. Y yo ya no tengo depresión. Yo ya no tengo crisis de angustia. Y esto fue hace 10 años atrás. Y Dios hizo una nueva vida en mí. Y fui vencedora sobre aquello. Y Dios llenó lo que faltaba. Y me sanó y me restauró. Por eso yo te digo que yo sé que sí hay Dios y que es real. Y que Él escucha las oraciones que se hacen en silencio. Mira a Cristo. Mira la cruz del Calvario. Y serás sano. Y serás salvo. Y después de haber partido de este mundo, tú vivirás una eternidad con nuestro Dios. Yo te pido que allí donde tú estés, cierres tus ojos. Vamos a orar en este momento y vamos a pedir a Dios que podamos ser sanos si hay alguien enfermo. Y así como el pueblo de Israel, después de mirar a Dios y mirar un nuevo milagro, en la serpiente tuvo la victoria contra sus enemigos. Tuvo la victoria contra estos reyes que quisieron destruirlo. Y Dios le dio la victoria. Dios nuevamente le dijo, yo estoy con ustedes porque los amo. Y así su nombre fue glorificado una vez más en el pueblo de Israel y por los enemigos de Israel. Yo te voy a invitar que tú cierres tus ojos, inclines tu rostro y ores a nuestro Dios. Conversa con Dios en este momento. Padre Celestial, gracias te damos por tu hermosa enseñanza en el día de hoy de la serpiente de bronce, de mirarte a ti. Oh Señor Jesús, que diste tu vida en la cruz del Calvario para que fuésemos sanos del pecado, para que fuésemos salvos en nuestra alma. Gracias Dios por tu amor tan grande demostrado, que aún no siendo merecedores, tú nos amas con amor eterno y tu amor ha sido grandioso para nuestras vidas. Gracias Dios, porque confiamos en ti y te pedimos en esta mañana que si estamos enfermos, si hay alguna dolencia en nuestro cuerpo, tú pongas tu mano de sanidad en ese lugar. Señor, oramos por aquellos que tienen COVID en este momento, ya sea que están hospitalizados, están en una residencia o están en su casa con un leve resfriado y que es el COVID. Señor, ten misericordia y sánalo, Señor. O alguien que esté enfermo de su columna, de su cadera, de sus huesos, de sus músculos, o que está esperando, Señor, un marcapaso, Señor, o que está esperando la oportunidad de un pabellón para ser operado. Dios, en esta hora te pedimos que tú tomes el control y te miramos a ti, oh Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra salvación. Gracias te damos porque tenemos a Jesús, a quien podemos mirar en este momento y podemos mirar día a día y decirle, tú eres el Señor de nuestra vida. Gracias Dios te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
damos glorias a nuestro Dios. Yo te invito a que allí donde tú estés, alces tus manos al cielo y le des gloria a Dios, le des toda tu gratitud a tu Dios, quien ha hecho maravillas en medio nuestro, al igual como lo hizo en el pueblo de Israel. Te invitamos a que puedas ahora participar en el culto, en nuestra reunión. Sabemos que la presencia de Dios va a estar allí en medio nuestro. Y también te dejamos cordialmente invitados para los estudios bíblicos que estamos teniendo en YouTube y también para los estudios de la escuela dominical a través de YouTube de este medio los días domingo a las 10 de la mañana. Muchas bendiciones y recuerda que Dios te ama con amor eterno y ha dado a su Hijo unigénito para que puedas tener salvación. Nos vemos. Muchas bendiciones.